Vamos a dar inicio. Buenos días a todos. Mi nombre es Irma Carrillo y tengo el gusto y placer de presentarles a ustedes al doctor Roberto Gamonal, profesor investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Voy a permitirme leer un breve currículum del doctor Gamonal. Él es profesor e investigador en diseño y tipografía. Es doctor en creatividad aplicada e imparte asignaturas de diseño periodístico y diseño editorial en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del colectivo Unos Tipos Duros y fundador de Familia Plomes, Asociación Cultural para la Preservación mediante un uso actualizado de técnicas artesanales de composición tipográfica e impresión. Une sus dos grandes pasiones, el periodismo y el diseño, escribiendo artículos y participando en congresos, jornadas y ponencias. Investiga en temas relacionados con la capacidad discursiva y comunicativa del diseño y es un pequeño coleccionista de libros, carteles y material antiguo de imprenta. Se ha especializado en el diseño de carteles tipográficos impresos en letterpress. Algunas de sus piezas han sido seleccionadas para exposiciones nacionales y extranjeras. Junto a la diseñadora dominicana Maroba, dirige Santo Tipo, la Semana Tipográfica de Santo Domingo en República Dominicana. Bueno, pues sin más preámbulos, cedemos la palabra a Roberto para que inicie su presentación, su conferencia. Adelante, Roberto, Bien, muchas gracias. gracias, Inma. Un saludo a todos. Buenos días en México, buenas tardes aquí en Madrid. Voy a pasar a compartir pantalla y vamos a realizar la presentación. Un momentito. Vale. Ya Bueno, se ve, creo Roberto, que muy bien. ya se ve. Vale, se me había olvidado activar el audio porque luego va a haber un pequeño vídeo. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación al Seminario Internacional Vanguardias del Diseño. Y bueno, vengo a hablaros de una tipografía muy especial para mí porque ha sido la excusa para mantenerme ocupado durante 2 años, casi de manera obsesiva, con esta tipografía española. Para quien no la conozca, tiene el curioso nombre del supertipo veloz. Y bueno, os explicaré un poco cómo ha sido su historia, cómo ha sido su evolución, puesto que inicialmente, como todas las tipografías antiguas, nació fundida en plomo, pero posteriormente fue digitalizada y bueno, pues ha tenido muchas vidas en múltiples soportes. También me gustaría resaltar que precisamente este año, 2020, se cumpliría el centenario de Joan Trochut Blanchard, que sería o que es el diseñador de esta tipografía. Bien, cuando alguien me pregunta qué es el supertipo veloz, yo la verdad es que siempre hago una comparación. Yo diría que si Mary Poppins fuera tipógrafa, hubiera sido la creadora del supertipo veloz. Porque si hay una palabra para definir esta tipografía, es la palabra más larga del mundo, supercalifragilísticoespialidosa. Con ella se pueden hacer multitud de cosas. Como veis en pantalla, aquí hay una pequeña muestra de la cantidad de módulos que puede tener el supertipo veloz. Así que decir que es una tipografía es quedarse corto en su definición. Más bien se podría decir que es un sistema tipográfico. Y como os decía, la diseñó Joan Trochut Blanchard en 1942.
En este caso, en España, precisamente esta fecha es una fecha un tanto comprometida porque España había salido de una guerra civil y bueno, pues todos sabemos lo que pasa en las guerras y sobre todo lo que pasa con el plomo. Con el plomo solo se pueden hacer dos cosas, o balas o tipografía. Así que esta tipografía nació precisamente en una época de escasez de material tipográfico y vino un poco a dar un respiro al pequeño impresor español, porque una de sus características es su versatilidad. En pantalla estáis viendo 3 colecciones, pero en realidad todo el supertipo veloz se compone de más de 300 módulos, repartidos en 3 colecciones, en 3 complementos y otros 3 rasgos caligráficos. Principalmente el tamaño original de los módulos principales es de 6 cíceros o 72 puntos y a partir de ahí suele reducirse en múltiplos de 2 y de 3 para que se puedan combinar perfectamente. También un poco como curiosidad, el supertipo veloz tiene una versión más reducida basada en un puntaje de 36. Bueno, como veis, el supertipo veloz no es una única tipografía, sino que lleva dentro muchas tipografías distintas. Con ellas se pueden hacer diferentes estilos, diferentes tamaños, diferentes grosores. Pueden hacerse con remate, sin remate, expandidas, condensadas, egipcias, mecanas, manuscritas. Y sus resultados son bastante originales. En este caso estamos mostrando unos ejemplos de cómo puedes desarrollarse un alfabeto, ¿vale? O como en una hoja promocional hay en este caso pues distintas formas del mismo carácter de la letra R o de la letra S. Y en el medio, pues por ejemplo, distintos logotipos. Pero además, el supertipo veloz tiene una cualidad muy interesante. Además de crear letras, se pueden crear sorprendentes ilustraciones, sorprendentes dibujos. De hecho, era muy utilizada para la creación de logotipos y membretes que ponían en las papelerías comerciales. Y también era muy habitual en las tarjetas de visita. Así que la virtuosidad del supertipo veloz es increíble. A mí me encanta, por ejemplo, esta ilustración, precisamente que es de un anuncio publicitario del supertipo veloz, en la que está presentando, un diseñador o un cajista componiendo, pero a la vez también dibujando. O esta portada de un libro. Y bueno, lo que vemos es que el supertipo veloz rompe con una monotonía y una ortodoxia tipográfica propia de la época. Estábamos hablando de los años 30, los años 40 más bien, porque introduce elementos fantásticos, dinámicos y vivos, sin olvidar el cuidado por la arquitectura de la composición. Como os decía, la versatilidad es su principal virtud, porque con ella se pueden hacer letras, palabras, pero también se pueden hacer dibujos de carácter tipográfico. Y su principal argumento de venta en este sentido era precisamente, viene de ahí el nombre, superveloz, y es que permitía a los antiguos impresores poder crear dibujos e ilustraciones sin tener que encargarlos de manera externa. Antiguamente, cuando se imprimía en plomo, para hacer un dibujo se tenía que encargar primero al dibujante el dibujo, luego hacer una plancha, un cliché y después acomodarla en la forma tipográfica. Todo esto podía llevar semanas de trabajo. Sin embargo, con una lógica de composición tipográfica, cualquier tipógrafo, cualquier cajista podía hacer con un cierto destreza y gusto, podía hacer este tipo de composiciones. Nace así una figura de un nuevo profesional de la tipografía moderna que denominaban sus autores como el cajista supertipista, también un término muy gracioso, porque era este profesional que dominaba tanto el arte de los tipos móviles como de los blancos, que es también muy importante, como el arte del trazo y del dibujo. Bien, el supertipo veloz, una de sus altavoces, una de sus maneras de darse a conocer en aquella época fue la revista Novadam. La revista Novadam era la revista que editaba la familia Trochut,
que regentaba una imprenta en Barcelona llamada Sadag. Sadag tenía fama de ser una de las mejores imprentas de nuestro país, cuidaba mucho la impresión y la calidad de la materia prima, del papel, y decidieron sacar una revista de carácter didáctico para precisamente enseñar a pequeños impresores a manejar cosas tan complejas como podría ser el supertipo veloz. Llegaron a editar hasta cuatro números. Ya después, después de esta se interrumpió su publicación. Y tenía un componente didáctico, como os decía, porque pues en este caso el pequeño impresor precisamente español en aquel entonces no era destacado por su creatividad, más bien pues era un técnico que ejecutaba material de remendería, material de papelería, pero cuando se le solicitaba algo de virtuosismo en el diseño o en la ilustración, pues de eso realmente pues carecía. Así que esta revista, esta publicación, ayudaba a dar ideas a estos impresores. Y como vemos, en la parte de la izquierda vemos ejemplos de tarjetas de visitas dentro del rubro, dentro de la categoría de vinos. Y bueno, pues hay varios diseños, varios logotipos que complementan con la información de esa bodega. Pero a la derecha tenemos la descomposición en módulos para poder lograr el resultado. Y aquí lo vemos, en este caso, cómo serían los módulos que se han utilizado para cada uno de estos 4 diseños distintos. De esta forma, el impresor podía practicar y podía reproducir estos mismos ejemplos. Pero bueno, el superveloz bebe de las fuentes de otras tipografías que ya en los años 30 pues habían tenido este concepto modular. Pero si nos fijamos, es un concepto modular bastante geométrico, bastante rígido y bastante estricto, como puede ser en este caso, como ejemplo de antecedente del supertipo veloz, la futura Smook, que se editó 2 años después de que Paul Renner sacara su archiconocida futura. Precisamente Schmuck en alemán significa ornamento. Así que estas formas geométricas basadas en círculo, triángulo y cuadrado a través de sus subdivisiones eran usadas como concepto ornamental. Pero si os fijáis, de ornamento pasó también a tener ciertos usos ilustrativos y también se empezó a utilizar para la creación de formas tipográficas. Aquí tenemos un ejemplo, en este caso, del set completo de Futura Smook. Nada que ver con la cantidad de los 300 módulos que podía tener el supertipo veloz. Aún así, con esta Futura Smook se podían hacer diseños muy interesantes. Pero en esta época, en los años 30, la Bauhaus, etcétera, este tipo de corrientes, hizo que otras fundidoras, no solo Bauer para su futura Smook, sino también Stempel, AG, sacara también este tipo de ornamentación de carácter geométrico bastante parecida a la futura Smook. En este caso serían los módulos del Elementare Smook Formen. Y otros ejemplos, en Alemania también la fundidora Schriftguss sacó estos módulos ornamentales denominados Decora Smook. En este caso, además de las formas geométricas, utilizaban una trama de cuadrados. Y en Italia, pues tenía esta representación o este mismo concepto, la Fregio Gloria. Y en España, esta corriente geométrica, esta idea de la concepción geométrica y la tipografía, estuvo representada por figuras geométricas, fundida por José Iranzo.
Precisamente esta tipografía, figuras geométricas, se considera el precedente del supertipo veloz porque en la asesoría técnica a la fundidora, José Iranzo, participó Esteban Trochut, que precisamente es el padre de Joan Trochut, el creador del supertipo veloz. Así que yo creo que Joan Trochut ya tenía esta idea de la modularidad y de la combinación de elementos para poder crear el supertipo veloz. Y bueno, vemos ejemplos de folletos comerciales de las figuras geométricas. Bueno, también en este sentido, ejemplos como puede ser el alfabeto universal de Herbert Bayer, con ese sentido geométrico, o el ejemplo que os muestro aquí del Combination Script que desarrolló también otro profesor de la Bauhaus, Joseph Albers, en el que con tan solo 10 módulos, 10 piezas, podía crear el alfabeto completo. En Italia tenía también una manera también de entender la modularidad fue el Fregio Mecano. En este caso, Fregio Mecano es una tipografía modular un poco anterior a los ejemplos geométricos que os mostraba anteriormente, es más bien de la década de los años 20, de la fundición italiana Nebbiolo. Como veis, no tiene esa concepción tan geométrica, pero sí ese espíritu constructivo del módulo con tan solo 20 piezas. Aquí vemos un desarrollo de sus módulos y un ejemplo, y en este caso es un ejemplo ya contemporáneo de estos módulos cortados en madera. Bueno, me gustaría contaros un poco cómo fue la historia en la que nosotros nos encontramos con el supertipo veloz, porque es también una historia muy llena de casualidades. Esta foto que veis aquí es una foto de grupo de un curso de diseño de tipografía en la que por casualidades nos encontramos con, bueno, por casualidades no, fue intencionado. Estaba dentro de este curso como profesor, como tutor, Andreu Balius, que es precisamente una de las personas que se encargó de la digitalización del supertipo veloz. Bueno, y aquí estoy yo con unos kilitos de más. Bien, yo tengo la suerte de pertenecer, como decía Inma, a un grupo, un colectivo, nosotros decimos que somos unos locos de la tipografía, que se llama Familia Plómez. Por el nombre podéis comprender que no nos tomamos demasiado en serio esto del oficio tipográfico, porque bueno, somos más bien una asociación cultural. En nuestro caso, tuvimos la suerte, como asociación cultural, lo que hicimos fue rescatar material tipográfico para poder utilizarlo de una manera pues, actualizada. Esta foto, si os fijáis, es un súper comodín, un mueble, en el que falta una caja, aquí en medio, a la derecha. Esa caja precisamente corresponde a una caja que contenía el supertipo veloz. Cuando nosotros fuimos a comprar este chivalete, este supercomodín, a una ciudad al sur de Madrid, a Cuenca, pues llegamos a la imprenta y bueno, pues preguntamos, estuvimos negociando con el impresor para ver a qué precio nos lo dejaba. Y bueno, llegamos a un acuerdo en cuanto al precio y bueno, pues procedimos a desarmar, a sacar las cajas y a poder cargarlos en una furgoneta, en un camión y llevárnoslo. Pero nos dimos cuenta de que faltaba precisamente una caja. Y preguntamos al señor y este señor nos dijo que era una caja de ornamentos. Y bueno, puesto que nosotros habíamos adquirido el mueble completo, pues decidimos también llevarnos esa caja. Esa caja la tenía en un sótano, así que bajamos y para sorpresa nuestra, esa caja contenía un set casi completo del supertipo veloz. Bueno, nosotros pusimos cara de póker, puesto que ya habíamos hablado de un precio. Y bueno, hay que decir que el supertipo veloz para los diseñadores gráficos españoles es un poco como una tipografía mítica. Entonces, si manifestábamos mucho entusiasmo, podría ser que nuestra
nuestro precio pues se hubiera alterado. Así que nada, pusimos cara de póker, dijimos, bueno, pues nada, no pasa nada, nosotros se lo quitamos de aquí en medio y nos lo llevamos, así no le molesta. Y bueno, pues imaginaros, después de que cargamos la furgoneta con todo el material, lo único que nos importaba era esta caja. Lo demás parecía que como si no hubiera pasado nada. Así que en nuestro grupo de WhatsApp empezamos a compartir esta foto y descubrir que teníamos en nuestro poder el supertipo veloz. Otra de nuestras casualidades es que, os lo adelantaba anteriormente, es precisamente que Andreu Valius, el tutor de nuestro curso de diseño de tipografía y la persona que digitalizó el supertipo veloz, hacía años se encontró en sus aulas, él también es profesor en la escuela Elisava en Barcelona, se encontró a un alumno que, que mientras estaban dando clase y vio imágenes del supertipo veloz, dijo una expresión más o menos así como, coño, eso es de mi abuelo. Vio trabajos de supertipo veloz. Aquí tenemos a Andreu Valius y el chaval que está junto a él, es Alex Trochut. Resulta que era el nieto de Joan Trochut. Alex Trochut hoy en día es un reputado ilustrador y diseñador afincado en Nueva York y un experto en lettering. Ha trabajado para grandes marcas como Rolling Stone, Coca-Cola, etc. Bien, de este encuentro casual precisamente surgió el proyecto de digitalización del supertipo veloz. Y aquí trabajaron a la par Andreu Valius y el propio Alex Trochut, puesto que la familia Trochut conservaba íntegramente los bocetos y todo el material previo que había utilizado Joan Trochut para crear el supertipo veloz. Bueno, hay que decir que Alex Trochut no llegó a conocer a su abuelo, falleció en 1980. Y bueno, juntos se embarcaron en la tarea de la digitalización. La digitalización fue en el año 2004, creo. Y bueno, desarrollaron también un componedor digital que aún se puede visitar, aunque da problemas porque pide el plugin de Flash, pero pueden visitarlo, es superveloz.net y se puede jugar de manera digital con los módulos del supertipo veloz. En el 2004, en el primer Congreso de Tipografía en Valencia, precisamente se hizo una exposición del supertipo veloz en las que se invitó a diseñadores gráficos españoles a proponer carteles y piezas diseñadas con esta tipografía. Y aquí vemos algunos ejemplos. Ya de manera contemporánea, el supertipo veloz ha sido utilizado por ejemplo, en este caso, en Letterpress, aunque hay que decir que estos módulos de supertipo veloz en realidad son digitales, que han sido digitalizados previamente, se ha creado un cliché y se ha impreso. O, por ejemplo, fue usado ya en su versión digital para el sistema de identidad del AGI Open de 2011 en Barcelona. Bueno, más casualidades. Nosotros, como familia Plómez, realizamos talleres e invitamos a dar, aparte de nuestro curso, de vez en cuando invitamos a gente para que den talleres y cursos más cortos. Así que se nos ocurrió, junto a Andreu Valius, hacer un taller específico sobre el supertipo veloz, pero de una manera muy especial, en el que conviviera la versión digital y la versión en plomo. Así que nuestro objetivo para este curso era trabajar en la realización de un bestiario, es decir, de una publicación, una pequeña publicación en la que generábamos ilustraciones tipográficas basadas en animales. Y bueno, pues creamos un poco este resultado. La idea era que previamente ellos, con la versión digital, hicieran un boceto, una construcción preliminar de ese animal, teniendo en cuenta las restricciones que hay en plomo. Y posteriormente nosotros les ayudábamos a hacer esa traducción de lo digital a lo analógico basado en plomo. Fijaros que en este caso, en digital, bueno, pues los blancos y los vacíos
están expresados por el propio papel. Pero, sin embargo, en plomo, estos blancos, estos vacíos que hay aquí, son piezas que hay que rellenar y precisamente este ajuste tipográfico es el que lleva bastante más tiempo. Porque, aunque Supertipo Veloz se llama así porque en su época era mucho más rápida, hay que decir que componer con ella actualmente, y sobre todo si no somos tipógrafos, es bastante lento y bastante laborioso trabajar con el Supertipo Veloz. Generalmente en los Novadam también daban instrucciones de cómo trabajar y brevemente el proceso era el siguiente. Tú reunías los módulos para crear la ilustración tipográfica, en este caso está basada en una lagartija, ¿vale? Que se usó para una parte del bestiario. Y en Novadam te recomendaban que con papel mantequilla, con papel o papel vegetal y grafito, rayaras para ver cómo te iba a quedar en positivo. Tenemos en cuenta que los tipos de plomo están en negativo para que posteriormente salgan igual. Y bueno, en ese papel tú realizabas el boceto y la composición para ver cómo quedaba y posteriormente ya pasábamos a la parte que os decía que era un poco más laboriosa, que es precisamente el ajuste y el relleno de, perdón, que me he adelantado, el relleno en plomo. Fijaros aquí a la izquierda están solo los módulos, pero aquí a la derecha todo alrededor tiene que ser cubierto con blancos. Bien, os voy a poner brevemente un vídeo. Bueno, así han podido ver también un poquito nuestro espacio, nuestro taller, que está situado en Madrid, en el barrio de la Latina, al que están todos cordialmente invitados cuando vengan a Madrid. Me mandan un correíto y lo visitamos si gustan. Bien, el Supertipo Veloz se convirtió para mí en una pequeña obsesión porque en el 75 aniversario de la creación en el 2017
del supertipo veloz, me marqué como reto trabajar única y exclusivamente con esta tipografía. Y empecé a estudiarla y a trabajar con ella pues a fondo. Así que bueno, empecé haciendo pequeñas capitulares, pequeñas letras sueltas para ir familiarizándome con ella. Y bueno, descubriendo un poco también esta parte de carácter modular y ojo también, algo que yo apreciaba desde el supertipo veloz es que precisamente este tipo de rasgos son muy propios de la caligrafía. Me resultaba muy curioso entonces cómo desde el punto de vista conceptual de la tipografía como letra estandarizada, también cuando veía los resultados de supertipo veloz podías intuir también conceptos de rotulación o lettering e incluso también de caligrafía. Me embarqué en la realización de un cartel para también un poco experimentar. Bueno, esto fue una pequeña locura porque decidí hacer precisamente un cartel de la palabra más larga del mundo, supercalifragilísticoespialidoso. Y en este cartel precisamente lo que quería era recoger ese concepto de rotulación, de tipografía y de caligrafía. Y para ello busqué precisamente romper la rectitud de la tipografía, mover la línea base de las letras, unirlas mediante ligaduras casi imposibles y darle mucho movimiento. Bueno, pues como hemos visto en el caso de la ilustración tipográfica de la lagartija, aquí también empezamos a componer mediante módulos y creando cada uno de los caracteres. Esta pues, fue un poco la parte o el proceso más divertido en el que ibas creando poco a poco esa palabra, supercalifragilísticoespialidoso. Pero bueno, también, por ejemplo, lo rasgué con grafito pues para precisamente en positivo ver cómo iban quedando las conexiones, las ligaduras y sobre todo también los espacios entre letras, porque al revés resultaba un poquillo más complicado. Esta sería la forma tipográfica con los blancos ya ajustados e incorporados. Fijaros alrededor de la galera, la bandeja en la que se hace la composición, la cantidad de piezas que se quedaron sin utilizar y que están ahí un poco auxiliando por si acaso se tenían que usar en ese momento. Como detalle, os podría decir que dedicándole aproximadamente en el mes de diciembre del 2017 2 horas al día, tardé más o menos 4 semanas en hacer el ajuste, solamente el ajuste de los blancos. Por eso decía que la parte divertida fue la anterior. Bueno, aquí pequeños detalles precisamente que os comentaba para darle esta sensación de algo que no es pura tipografía, porque parece más algo caligráfico o relacionado con el lettering. Este sería alguno de los resultados de pruebas de impresión en el que vemos cómo queda. Y este sería una prueba en tinta negra para poder ver la composición completa. He de decir que mi idea inicial era crear un cartel a 2 tintas. Eso suponía crear 2 formas tipográficas distintas y ya solo habiendo creado una ya me había casi vuelto loco. Así que deseché esa locura, esa idea inicial y en vez de meter color a la forma tipográfica decidí trabajar con el color en papel, trabajar con colores flúor para poder pues expresar esa viveza en la composición. Posteriormente a la creación del cartel, este cartel a mí me proporcionó un gran aprendizaje y yo paralelamente, pues mientras me estaba encontrando o trabajando, experimentando con el supertipo veloz, yo estaba investigando su historia y también pues esos antecedentes que previamente os he contado de esos tipos modulares más antiguos. Durante ese momento me encargaron la realización de un artículo sobre el supertipo veloz que está publicado en el blog de Pioneros Gráficos de Emilio Gil
Y bueno, pues nada, yo redacté ese artículo en mi ordenador, en mi computadora, pero posteriormente se me ocurrió hacer una pequeña publicación, un pequeño tríptico de ese texto compuesto en tipos de plomo. Así que me compliqué de nuevo un poquito más mi vida para poder crear esa publicación que podéis ver ahí. Bueno, un detalle de su composición. Y bueno, en ese texto recogía ese concepto que os comentaba anteriormente del cajista supertipista, de ese tipógrafa virtuoso, tanto en la composición tipográfica como en el dibujo. Y bueno, como colofón, generalmente en Familia Plómez somos unos clásicos y solemos poner el santo del día, echamos mano del calendario del santoral y hacemos este tipo de colofones. Bien, paralelamente, con la realización del cartel, me puse a ordenar los módulos que más había utilizado. Entonces, al ponerlos en orden, en función de su tamaño, en función de su grosor, pues creé una pequeña composición que es esta. Y bueno, pues no pude más que imprimir una prueba en tinta negra de esta composición, que en un principio era meramente colocar en orden aquellos módulos que yo había seleccionado. Pero al observar esa prueba de impresión, negro sobre blanco, se me ocurrió coger un cúter, coger un bisturí y recortar esa parte negra. De ahí me surgió la idea de crear una plantilla. Una plantilla que, como vemos, este sería su prototipo inicial cortado a láser en DM. Fruto de esta plantilla, o más bien de la creación de esta selección de módulos por ordenación, precisamente surgió esta plantilla. Los módulos que hemos visto anteriormente, ¿vale?, corresponden a 68 módulos del supertipo veloz, es decir, una tercera parte de lo que se componía la tipografía original. Bien, paralelamente, investigando, hice una estancia en el London College of Communication, que precisamente era el antiguo London Printing School, y tienen un taller de tipografía absolutamente maravilloso. Y bueno, pues en ese taller el maestro de taller era Cristian Granados, un compatriota, un compañero español, que llevaba también con un asistente de Portugal, y decidimos proponer la realización de un taller precisamente del supertipo veloz. Bueno, imaginaros, yo no podía viajar con el supertipo veloz porque, bueno, por razones de peso, por las razones logísticas, si paso por un arco de seguridad seguro que pito, y decidimos aprovechar precisamente esta selección de módulos para ampliarlos al doble de su tamaño y cortarlos en láser y ponerlos sobre una base de madera para poder pues trabajar en la técnica de letterpress a tamaños más grandes. La idea en este taller era crear un cartel conmemorativo del supertipo veloz, era su, como decía, su 75 aniversario, y lo que hicimos fue asignar a cada uno de los estudiantes un grupo de letras y tenían que crear letras de distintos tamaños, de distintas formas, para mezclarlas en un espécimen un tanto loco de esas formas tipográficas. Así que la mejor manera para bocetar que se nos ocurrió, para que bocetaran, para que diseñaran distintas letras, fue usar la plantilla. De momento la plantilla estaba en modo prototipo, todavía no estaba terminada del todo. Pero bueno, decidimos probarla y testearla para ver qué tal se comportaba. Y bueno, pues ellos hacían sus bocetos y después hacíamos la traducción analógica con los módulos y con sus blancos. Este sería un ejemplo de una letra X. Después llevábamos esos grupos de letras a las galeras para poder generar la composición.
También para ver cómo se comportaban esas letras con las demás dentro de ese cartel, pues hacíamos pruebas generalmente en blanco y negro, las recortábamos y las pegábamos sobre el formato final del cartel para decidir cuál iba a ser su composición previa. Bueno, este sería una composición ya con blancos de varias letras y varios módulos, puesto que al final en este caso sí que tuvimos que hacer varias formas tipográficas porque fue necesario realizar varias pasadas. Y como veis, por ejemplo, aquí en estas imágenes de la derecha, estamos haciendo pequeñas correcciones para lograr precisamente que los módulos caigan en el sitio donde nosotros queramos, es decir, o más arriba o más abajo o más a la derecha. En este caso, por ejemplo, este módulo se superpuso sobre este módulo y decidimos retirarlo 4 puntos hacia la izquierda. Bueno, como veis, fue un trabajo de ajuste bastante loco, pero el resultado fue bastante bueno. El resultado fue un póster plegable, un espécimen con todos los caracteres del alfabeto, y en este caso hicimos una pequeña portadilla con un número 75 que correspondía al aniversario, y un colofón con todos los integrantes del taller, los participantes en el taller. Y este sería el resultado final de ese póster sin plegar. A la vuelta de Londres tuvimos también la oportunidad, esto también fue un pequeño experimento, de trabajar con niños, y decidimos probar, testear con niños de 5 a 12 años en la plantilla Superveloz. En este caso hicimos la plantilla cortada en cartón a tamaño de INA3 muy grande, y también, no sé si se ve aquí arriba, en esta parte azul, eso es goma, y decidimos tallar algunos módulos para poder hacer sellos con el supertipo veloz y probar. Y bueno, pues el resultado y la sorpresa fue fantástica, puesto que a los niños les dimos muy pocas instrucciones para trabajar con el supertipo veloz. Simplemente les dijimos que era una tipografía como si fuera un puzzle, con piezas que tenían que unir para crear letras y también para crear formas o dibujos. Así que rápidamente se lanzaban precisamente a componer o dibujar su nombre, o a dibujar también pues, caras u otros elementos como puede ser un coche. Bien, habiendo ya testeado incluso en diversos públicos, público universitario, público infantil, pues ya hicimos algunos retoques para poder ya cortar y lanzar, dejar de ser prototipo, la plantilla del supertipo veloz. De tal manera que, bueno, principalmente las modificaciones tenían que ver con el ajuste de algunos módulos y también con la anchura, para poder meter dentro, pues, no solamente un portaminas o un lápiz muy fino, sino algún elemento como puede ser un bolígrafo o un marcador que no fuera demasiado grueso. Esta plantilla, como os decía, finalmente tiene una medida de 18 por 21 con 68 módulos, y bueno, como veis, está formada por varios grupos de módulos, distintos trazos, distintos grosores, y generalmente esta parte de los módulos principales se suele utilizar para las formas principales de las letras, y los módulos más pequeños para sus terminaciones. Bien, así que un poco tratando y experimentando con ella, vemos que a pesar de que es un tercio de los módulos principales del supertipo veloz, en realidad da bastante versatilidad y bastante juego. Y bueno, cuando hice esta foto me imaginé, ahora que se lleva tanto la tipografía responsive, la tipografía que se adapta, pensé que precisamente el supertipo veloz fue uno de esos antecedentes previos, porque bueno, veis que se puede adaptar precisamente en distintos grosores. Ya con la plantilla desarrollada, empezamos a hacer más talleres, y en este caso buscamos la expresividad del supertipo veloz, es decir, su vertiente más de lettering y de rotulación. No Este sé. taller lo llevamos a ¿A cabo en dónde fuiste, República Lore? Dominicana. Sí, ya voy terminando.
Este taller lo llevamos a cabo en República Dominicana y, como os decía, se basaba en un concepto de lettering en la que la plantilla era utilizada para los módulos principales o los adornos principales y posteriormente los estudiantes intervenían sobre esos módulos pues haciendo sombras, haciendo ligaduras u otro tipo de gestos caligráficos para poder trabajar esta parte del lettering. Este taller lo realizamos volvimos a colaborar con Andreu Valius, precisamente también haciendo este concepto de lettering, de distintas letras, tipos de letras, con un carácter más caligráfico. Una pequeña demostración de cómo se usa. No tiene mucho misterio. Y bueno, vemos un poco ese proceso de lo analógico a lo digital, del trabajo con la plantilla al trabajo con los tipos de plomo. Esa utilidad que puede tener la plantilla para la realización de bocetos. Aquí un ejemplo de una capitular, en este caso, creada, bocetada primero con la plantilla, después traspasada a plomo y posteriormente impresa para poder crear, en este caso, unas postales con esta capitular. Bueno, para no extenderme mucho más, simplemente a raíz de esa plantilla rescatamos esa investigación previa de otras tipografías modulares y de ahí nacieron otras plantillas también cortadas en láser, de la Frello Mecano que vimos anteriormente. También esa utilidad que tiene la modularidad, en este caso la Frello Mecano, fueron a dos tamaños, ¿vale? 20 módulos a dos tamaños, a 72 y a 36. También el caso de figuras geométricas. En este caso es una tipografía checa, la patrona Grotesque, también con un sentido modular, aunque aquí sí se adivinan mucho más los trazos de la propia tipografía. Y aprovechando el centenario que fue de la Bauhaus, retomamos la idea del Combination Script también en esa plantilla de Joseph Albers. Y ya como detalle curioso, un pequeño momento de gloria que viví precisamente viendo el documental sobre tipografía de Netflix que presentaba Jonathan Hoffler. Me encontré en uno de esos fotogramas precisamente una de las plantillas que adquirió el diseñador norteamericano. Muchas gracias.